Buen día, doctor Justino Ramírez Rodríguez y compañeros. En esta ocasión me voy a permitir exponer los 3 primeros capítulos de mi tema de investigación, el cual lleva por título Falta de conocimiento de las TICs, TACs y TEPs de los docentes por hora de la Escuela Secundaria Oficial 575, José María Velasco, segundo grado Grupo B, turno matutino, en Toluca, Estado de México, en la recolección de evidencia de educación a distancia. En el marco contextual que fue el capítulo número 1, formulé este problema, porque al principio de la pandemia, todo lo que eran los docentes de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, no tenían ningún tipo de plataforma de cómo mandar información y de cómo recibir información de los alumnos. Lo hacían por los diferentes medios, que era mediante mensajes, mediante las aplicaciones como lo que es el WhatsApp, ¿sí? Algunos empezaron en este caso a utilizar lo que eran las redes sociales, etc. Esta fue parte de la identificación del problema y formulación del problema del marco contextual. Me hice aquí algunas preguntas, ¿sí? Precisamente para formular lo que fue el tema de mi investigación. ¿Por qué ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Y quiénes son los que están implicados? Después se caracterizó el problema, que consistió en delimitarlo, ¿sí? En un área físico y geográfica. En mi caso fue un aula, fue en una escuela, es de manera específica, en un municipio, ciudad, etc. Y sobre todo en un tiempo. Inmediatamente, dentro de este mismo capítulo, se propuso unas soluciones, ¿sí? ¿Cómo lograr que los profesores recolectaran información, ¿sí? Refiriéndose a todo lo que eran las tareas, trabajos, evaluaciones, cómo podían retroalimentarlas y cómo podían enviar nuevas tareas y nuevas investigaciones? Esto fue la justificación de mi tema, sobre todo porque algunos de los profesores no estaban familiarizados con lo que nosotros llamamos la era digital. A partir de ahí, definí lo que fue el capítulo número 2, que fue el marco referencial, lo que fueron los antecedentes de mi investigación, ¿sí? Se recolectó alguna información parecida. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna información sobre pandemia, ¿sí? De cómo se debe de tratar la educación en épocas de pandemia. La más parecida que tenemos nosotros en nuestro país fue alrededor del año 2010-2011, cuando sufrimos la influenza, la H1N1. De ahí se recolectaron algunos textos, se empezaron a trabajar, ¿sí? Se hizo en una breve reseña institucional, ¿sí? Para fundamentar todo lo que fue el capítulo número 2. Se trabajó en las bases legales, ¿sí? En algunas variables de investigación que más adelante utilicé ya en la construcción de lo que son mis cuestionarios en los tipos de investigaciones cuantitativa y cualitativa, ¿sí? Y sobre todo algunas definiciones de términos básicos. En el capítulo número 3, que es el marco filosófico, la concepción nos pide lo que es la concepción del ser humano. ¿Cómo lo enfoqué yo en mi investigación? Me voy a permitir leer un fragmento de cómo enfoqué esta parte dentro del capítulo número 3, que es el marco filosófico. Y dice así: los seres humanos como especie gozamos de un alto grado de avance en cuanto a la inteligencia, razón y conocimiento, que nos hace evolucionar más rápidamente en todos los ámbitos. Todo lo anterior permite relacionarnos con los demás y facilitar el intercambio de ideas. ¿Sí? De aquí tomé lo que fue la teoría sociocultural de Vygotsky, la cual nos permite comprender el desarrollo intelectual de lo que es el individuo, ¿sí? Y que aparte tiene que ver
con su interacción en el medio social. ¿Cómo concebí yo en mi investigación o cómo la enfoqué de manera que no la ven otros autores? Aquí yo la enfoqué dentro de lo que es la interacción de los profesores y de los alumnos en la teoría de Vygotsky, lo cual nos dice que tenemos que interactuar de manera social para poder lograr un conocimiento, para poder lograr un avance en cuanto a nuestro entendimiento, en cuanto a nuestro nivel cultural y en cuanto a nuestro nivel social. Más adelante viene la que es la evolución del caso, cómo ha evolucionado desde los primeros capítulos que yo hice dentro de mi tema de tesis de manera actual. Tuvo una evolución muy importante, porque, como expliqué al principio, antes no teníamos plataformas, todo lo hacíamos con los medios que teníamos a nuestro alcance, servicios de mensajería, algunas aplicaciones, redes sociales, etc. ¿Qué pasó en este caso con el periodo de vacaciones y antes de entrar al nuevo ciclo escolar? La Secretaría de Educación Pública a nosotros en el Estado de México, y creo que no solamente en el Estado de México, sino a nivel república, asignó cuentas de correo electrónico en algunas plataformas, como es en la de Microsoft Teams y en la de Google Classroom o Google Gmail. En este caso se empezaron a formar y empezaron los profesores a formar y diseñar sus propias aulas virtuales dentro de estas plataformas para ya tener de manera organizada y sobre todo de enviarle a los alumnos mediante estas plataformas lo que son tareas, trabajos, evaluaciones, que es una de las partes importantes que hacen ustedes y nosotros los docentes. Trabajar de alguna manera ya organizada en este tipo de plataformas. Esta fue la evolución más significativa que tuvo parte de lo que es mi tema. Ahora sí, involucrar a los docentes y a los alumnos en la parte de las TICs, TACs y TEPs. Lo que fue dichas plataformas tuvimos que empezarlas a diseñar con algunos temas de nuestra planeación, basándonos en los libros de texto, en las planeaciones dadas por la Secretaría de Educación Pública, en mi caso también por la Secretaría de Cultura y Bienestar Social del Estado de México, y tratar de cumplir con los requisitos que en este caso nos está pidiendo la Secretaría de Educación Local y la Secretaría de Educación Pública. Esta sería la exposición de mi tema, de los 3 primeros capítulos. Muchas gracias y que tengan buen día.